Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se planta fuerte, con firmeza ante las amenazas de aranceles del 25% impuestas por Donald Trump. Con datos sólidos expone la reducción de la migración y la crítica contra el impacto económico de estas medidas. México entonces se planta fuerte, defiende su soberanía y además propone un diálogo y la cooperación bilateral para no perjudicar empresas conjuntas que operan en México. Vamos a ver el siguiente reporte. Responderá ojo por ojo, diente por diente. Ha apostillado la presidenta Claudia Sheinbaum ante las amenazas del nuevo presidente estadounidense Donald Trump, principalmente cuando el magnate, en una recomposición imperial de Estados Unidos, pretende atropellar los intereses mexicanos. En el amanecer del gobierno republicano, todos y todas en México observan con suma preocupación el conflicto que se avecina. La líder mexicana no se amedrenta ante los anuncios de Trump, mientras en Washington se preparan para imponer a México aquello de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pues bien, Sheinbaum dijo: estoy preparada. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Para ello vamos a conversar con nuestra compañera Virginia. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, un gusto saludarlos de nuevo. Pues sí, sin duda que estas medidas reflejan, pues digamos, una pugna del poder hegemónico estadounidense, ¿no? La política de Donald Trump de aumentar aranceles hasta un 25% a las importaciones desde México tienen, digamos, profundas implicaciones económicas y políticas, no solo para México, sino para los mismos Estados Unidos, ¿no? Se trata, pues, de un enfoque proteccionista que se ampara bajo la narrativa de America First, con el objetivo de proteger, digamos, ¿no?, los empleos e industrias estadounidenses primero que nada, sin siquiera pues sospechar que esto pondrá en riesgo la estabilidad económica binacional, incluso tipificada en el Tratado de Libre Comercio, que precisamente promueve pues el acceso equitativo a los mercados de México, Estados Unidos y Canadá, mediante precisamente de la eliminación o reducción de aranceles, ¿no? Qué contradictorio esto, ¿no? Y es que Trump justificó sus propuestas de aumentar aranceles sobre productos mexicanos bajo la excusa de frenar la migración ilegal y el narcotráfico en la frontera sur de los Estados Unidos, ¿no? Pero y ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto? Pues Trump argumenta que el aumentar los costos de los productos mexicanos se incentivaría a México a mejorar su control fronterizo y a combatir los carteles de la droga, ¿no? Pues según Trump, la idea es que si México siente el impacto económico de los aranceles, estará más motivado a colaborar en la reducción del flujo migratorio y del narcotráfico. Además dejó claro que los aranceles permanecerán en vigor hasta que se detenga la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. Pues esto implica que en su cabeza considera pues los aranceles, digamos, como una herramienta de negociación para forzar cambios en las políticas mexicanas. Pues no nada más lejos que la realidad, porque es que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos es interdependiente y un aumento de aranceles no solo afectaría a empresas mexicanas, sino también a las mismas empresas estadounidenses. De modo pues que esto es solo un intento más del aparato hegemónico de los Estados Unidos por imponer una vez más sus leyes, ¿no? Incluso ya analistas han dicho que estas medidas vienen dadas por un pacto en el Estado profundo en donde estas políticas proteccionistas y nacionalistas de Trump, como el aumento de aranceles y la restricción de inmigración, esconden la necesidad imperiosa de proteger los intereses de las altas esferas de poder económico mundial, ¿no? Que se esconden bajo un supuesto de libertades democráticas, pues más allá de solventar problemas inmediatos como la migración o el narcotráfico. Así es, Mirelvis. Sí, Virginia, es que precisamente Trump ha vuelto al poder con un mensaje claro de restaurar la prosperidad a los Estados Unidos, ¿no? Lo cual en términos estratégicos se debe entender como una combinación de nacionalismo económico, proteccionismo comercial y refuerzo de sus bases, ¿no?
Entonces, este regreso está impulsado por una promesa de hacer América grande otra vez, que claramente busca revivar las políticas expansionistas de los Estados Unidos, busca explotar el descontento social y económico acumulado por la administración de Joe Biden, pero además detrás de esta narrativa que para algunos políticos puede ser populista, se esconde una agenda diseñada para consolidar, digamos, ¿no? El poder hegemónico de los Estados Unidos aún a costa de sus aliados más cercanos, ¿no? Entonces, bueno, su anuncio de imponer aranceles a México y Canadá, así como medidas adicionales contra China, subraya entonces un enfoque unilateral que busca obligar a sus socios comerciales a ceder ante las demandas estadounidenses. Esto en esencia es una estrategia de coerción económica, Virginia, no de negociación. Coerción económica. Está usando el tema migratorio para presionar a la presidenta de México para que al final acepte la imposición de aranceles sin tomar ninguna medida contra los Estados Unidos, ¿no? En esa suerte de coerción, ¿no? Económica. Entonces, una relación económica que debe inclinarse a favor de los Estados Unidos, independientemente de los costos para México. Básicamente, esto es lo que el señor Donald Trump está haciendo en este momento. Pero, sin embargo, hay unos datos bastante interesantes y México se posiciona, ¿no? Por encima incluso de China. Estamos hablando de 379 mil millones de dólares, ¿no? En el 2024. Y esto tiene que ver con las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, ¿no? Y recordemos que los Estados Unidos tiene empresas conjuntas en territorio mexicano, pero además ciertos sectores, como el automotriz, dependen exclusivamente de México, ¿no? Entonces, inmediatamente la presidenta Claudia Sheinbaum se para firme y da unas declaraciones que las voy a colocar a continuación, amigos de Prensa Alternativa, porque no se pierde nada. La dama mexicana se ha plantado, no ha caído en las intimidaciones de Donald Trump y le ha dado muy duro en el round. Ha ganado este primer asalto contra los Estados Unidos. Escuchemos a la presidenta de México. Quiero compartirles a ustedes, a todos los que nos ven, una carta que el día de hoy estoy enviando al presidente electo Donald Trump. Creo que está ahí, ¿verdad? A ver, préstenme el micrófono. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023
a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP-1. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Vaya qué carta, amigos de Prensa Alternativa. ¿Qué clase magistral le ha dado la dama mexicana a el reciente electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y le ha dado varios golpes allí en esa carta que derrumban por completo el discurso de Donald Trump sobre el tema de la migración y el tema de la
producción de drogas. Virginia, opiniones. Sí, sin duda que esta locución de la presidenta, pues el día de ayer, 21 de enero, desde el Palacio de Presidencia de México, sin duda pues dejó claro una vez más, ¿no?, la postura, sobre todo el llamado a la calma, ¿no?, para resguardar, pues, ¿no?, su población, y además dejó claro y enfatizó que ella va a defender su soberanía. Y es que precisamente esto tiene que ver, ¿no?, que las políticas de Trump reflejan un uso hegemónico de la economía para consolidar su poder político, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Porque es que este enfoque busca beneficiar a Estados Unidos a expensas de sus socios comerciales, y es un claro ejemplo del desequilibrio estructural que perpetúa la desigualdad en las relaciones internacionales. Pues México, sin embargo, tiene herramientas para defender su soberanía económica, ¿no? Y digamos pues que la diversificación de mercados y el fortalecimiento de las alianzas internacionales son esenciales para contrarrestar la dependencia del mercado estadounidense, ¿no? Entonces en este discurso vemos pues que ella fijó posición, ¿no? Y hasta con datos refutó todas estas medidas, de todas estas ocurrencias de Trump, ¿no? Y también es importante saber pues que tiene alternativas, ¿no?, contramedidas, como muy bien lo expresó, ¿no? Además, a las acciones legales y políticas coordinadas dentro del marco del Tratado de Libre Comercio pueden limitar los efectos de estas medidas, ¿no? Porque precisamente se trata de un tratado de libre comercio que promueve pues la fluidez comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Además que también México ha mostrado resiliencia gracias a su capacidad exportadora y a las remesas récord enviadas de Estados Unidos. De hecho, según un informe de la entidad financiera BBVA en México, las remesas enviadas a México representan un 3.5% del Producto Interno Bruto Nacional, ¿no? Lo que indica pues la importancia de las remesas como fuente de ingresos para el país, superando sectores como la minería y la agricultura. Y además el peso mexicano ha sido una de las monedas más estables frente al dólar en América Latina, pues a principios de este año, del 2025, el peso mexicano ha mostrado una relativa estabilidad frente al dólar, rondando los 17,000 pesos mexicanos por dólar. Entonces, bueno, mira, Elvin, aquí vemos que México tiene con qué defenderse ante estas medidas. Así es, mira, Elvis. Sí, y además que, bueno, ella da un aviso claro, ¿no? ¿Quieres aranceles? Bueno, entonces nosotros también te vamos a poner aranceles, ¿no? Claro, Porque sí, tiene una particularidad, ¿no? La presidenta Sheinbaum señaló que un arancel del 25% afectaría gravemente a las empresas estadounidenses con operaciones en México. Aquí en esta imagen vemos, por ejemplo, en el sector de automóviles, cuántas empresas estadounidenses están actualmente operando en México, ¿ok? Y por una razón sencilla, se han trasladado a México o han trasladado parte de su producción a México precisamente para reducir los costos y mantener la competitividad a nivel global. Entonces, la imposición de aranceles pudiera entonces desatar una guerra comercial que no solo va a hacer estragos en la economía mexicana, sino que también inflaría los costos de bienes de los consumidores estadounidenses, profundizando entonces las desigualdades económicas dentro de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, desde una perspectiva política, el enfoque de la presidenta mexicana lo basa en el diálogo y la cooperación, ¿no? Contrasta marcadamente la actitud de confrontación de Donald Trump, pero sin embargo deja muy claro que si no se llega a un acuerdo, pues entonces ella va a hacer lo mismo, colocarle aranceles a las empresas estadounidenses, ¿no? Entonces, ahora, es poco probable que la retórica de diálogo sea suficiente para influir a Donald Trump, cuya estrategia se basa en proyectar fuerza, en tratar de cumplir esa política expansionista y además tratarle de devolver la grandeza a los Estados Unidos. Y cuando él habla de grandeza, pues simplemente está hablando
de poder. Poder económico, poder político, poder militar, ¿no? El impacto de las políticas migratorias y la narrativa del fentanilo tiene que ver precisamente con lo que hablamos en el bloque 1. Trump ha utilizado la inmigración y el tráfico, específicamente de este estupefaciente, como herramienta política, ¿no? Para consolidar un apoyo interno, ¿no? Y que fue aprovechando en su campaña, pero culpar a México y a China por los problemas de drogas en los Estados Unidos. Evitar abordar las causas subyacentes como la demanda interna de sustancias ilícitas. Esto para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto. Estados Unidos es el primer consumidor global de sustancias ilícitas. Y esto no lo causó ni México, ni China, ni Suramérica, no. Esto es una situación interna en los Estados Unidos que nunca han abordado, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, la presidenta mexicana le da un parado inmediato y le dice, hey, el tráfico de armas es tuyo. El tráfico de armas es tuyo. Sí. Y da unas cifras interesantes, ¿no? Dice que el 70% de las armas incautadas en México provienen de los Estados Unidos. Y esto tampoco sorprende a nadie, amigos de Prensa Alternativa, porque en el negocio de la guerra, Estados Unidos es uno de los primeros países que obtiene grandes ganancias con el tema del mercado negro de las armas, ¿no? Entonces, esto tampoco es sorprendente, tampoco es un secreto. Ahora bien, estos son excusas para poder aplicar los aranceles a México y a Canadá. Vamos a ver otra parte de nuestro video y seguimos comentando, porque es muy interesante saber entonces cuáles son las consecuencias para las empresas norteamericanas. Por ende, el aumento de los precios que cancelan los consumidores. En efecto, el citado Quintana afirmó que de no hacerlo, Washington no se vería compelido a desechar la medida. Sin embargo, el escepticismo ante la efectividad de tal paso es un problema de monta que toca a todos los ámbitos de la nación mexicana: político, diplomático, militar y económico, comercial. La presidenta mexicana barajó tal respuesta tomando en consideración el ejemplo de China, que durante la primera gestión de Trump al frente de la presidencia impuso un 16% a los productos de ese país. En medio de una guerra comercial, Washington impuso su nueva política, la destrucción del libre mercado. Fue el primer episodio a gran escala de una competencia de aranceles proteccionistas desde la Gran Depresión de la década de 1930. Indicó un análisis del Buró Nacional de Investigaciones Económicas, NBR, por sus siglas en inglés. Más allá de esto, el regreso de la diplomacia del dólar implementada por un naciente imperialismo estadounidense del siglo XX. Y es que Sheinbaum asume la recomposición por parte del magnate republicano de una presunta nueva proyección del poderío estadounidense en el mundo, especialmente en Norteamérica. Suerte de patio trasero o política neoimperial, agresiva, fundamentada en los intereses económicos de Washington. La ley del talión parece la respuesta para contenerla. La oposición mexicana ha advertido que si la presidenta asume una postura de retaliación proporcional ante las mentadas medidas de la inflación en México,
a la baja en los últimos meses podría elevarse sensiblemente en el alza de los precios de productos básicos de la población. Si Trump cumple sus amenazas de aplicar aranceles a México, el sector más afectado sería el agropecuario, por la amplia participación en el mercado de productos de este tipo, señaló el citado Quintana. Además, el sector automotriz y todo el ecosistema construido alrededor de esa industria se vería constreñido. Endurecer los aranceles a productos que llegan del exterior de Estados Unidos tiene dos vertientes principales: presionar a otros países económicamente y realzar la competitividad de los productos nacionales en detrimento de los extranjeros. Bueno, continuamos entonces con esta intervención. Virginia, ¿qué nos tienes? Sí, bueno, sin duda que medidas como el aumento de aranceles, ¿no? Voy a nombrarlos a grosso modo un poco para entrar en contexto con nuestra audiencia. Medidas como el aumento de aranceles, medidas como el restablecimiento del programa Quédate en México, la designación de carteles como organizaciones terroristas, la movilización militar en la frontera, la eliminación de la ciudadanía por nacimiento como deportaciones inmediatas, reflejan sin duda un enfoque agresivo hacia la migración y el narcotráfico. Se trata pues de medidas nacionalistas y proteccionistas en donde Estados Unidos también se verá afectado, ¿no? Y es que estas políticas reflejan una visión cerrada y autoritaria de la gestión de la migración y el narcotráfico, con impactos significativos en derechos humanos, relaciones internacionales y desarrollo económico, ¿no? Por ejemplo, los aranceles son una herramienta económica que, si se usan de forma desproporcionada, pueden perjudicar tanto a los países exportadores como los consumidores y empresas estadounidenses que dependen de estas importaciones, ¿no? Esta medida puede aumentar los costos de bienes esenciales, generando inflación y afectando especialmente a las comunidades de bajos ingresos en Estados Unidos, mientras obstaculiza el desarrollo de economías más pequeñas que dependen del comercio, ¿no? Otro ejemplo, el restablecimiento del programa Quédate en México. Este programa ha sido ampliamente criticado por poner en riesgo a los migrantes, quienes quedan expuestos a situaciones de violencia, por pobreza y violaciones de derechos humanos mientras esperan en México, ¿no? La designación de carteles como organizaciones terroristas. Si bien el narcotráfico es un problema grave, esta medida puede militarizar aún más el combate al crimen organizado, ¿no? Lo que históricamente ha generado violencia y desestabilización en los países afectados, incluidos los de América Latina. Además, esta estrategia no aborda la raíz del problema, que es en todo caso la demanda de drogas en Estados Unidos y las desigualdades económicas que alimentan estas redes, ¿no? Otro ejemplo, la movilización militar en la frontera. El despliegue de militares en la frontera refuerza la narrativa de criminalización, de los migrantes, tratándolos como una amenaza en lugar de reconocerlos como personas que buscan escapar de condiciones inhumanas. Este enfoque pues genera tensiones internacionales y podría violar tratados de derechos humanos, afectando la reputación global de los Estados Unidos, ¿no? La eliminación de la ciudadanía por nacimiento y deportaciones inmediatas, por ejemplo. Estas políticas son percibidas como ataques directos a los derechos fundamentales y una forma pues de exclusión que profundiza las desigualdades sociales, ¿no? Es decir, todas estas medidas van en contra de la cooperación internacional, la justicia económica y el respeto a los derechos humanos. Solo abordando las causas estructurales de los problemas, en lugar de implementar medidas punitivas y autoritarias, se puede construir, digamos, un sistema migratorio social más equitativo y sostenible. Entonces, mire, Luis, realmente aquí esto da cuenta, ¿no? Más aún pues con la locución que vimos en estos momentos, la situación que se avecina, ¿no? Para el país mexicano, y estas medidas fuera de todo contexto de Trump. Así es, Mirelis. Sí, es correcto, porque fíjate que la presidenta Sheinbaum destaca la relevancia del Tratado de Libre Comercio para el desarrollo económico, no solamente de México, sino para los Estados Unidos, ¿no? Porque sin duda alguna, Estados Unidos requiere el apoyo de Canadá y México, que son sus socios comerciales más cercanos, ¿no? Y bueno, y a pares, ¿no? Porque están a pares en el acuerdo de tratado comercial, ¿no? Entonces,
la presidenta dice, no solo este tratado comercial y con estas alianzas se puede competir con otras regiones del mundo. Es decir, Estados Unidos no puede estar solo, necesita a Canadá y a México para poder lograrlo. Esto lo dijo la propia mandataria mexicana, que insistió que este pacto comercial, ¿no?, debería aplicarse al resto del continente americano con el propósito de competir como bloque o como un bloque frente a otros países con mejores condiciones económicas, ¿no? Asimismo también la presidenta mexicana indicó que dentro del Plan México, estrategia que ya presentó y digamos que preveyendo la situación de los aranceles, en ese Plan México hay unos lineamientos donde, si bien se habla de la cooperación con las naciones del mundo, también deja muy claro la soberanía del gobierno mexicano. Entonces, el proyecto Plan México no implica que tengan acuerdos comerciales con otros países fuera de Estados Unidos. Puede ser la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Pero este plan lo que plantea es que México recupere la producción nacional que durante el periodo neoliberal se perdió, ¿no? Entonces ella busca reforzar la producción nacional mexicana y pues le está insistiendo a Donald Trump que no puede luchar solo contra China, no puede, ¿no? Entonces, sí, a pesar de que busca el problema migratorio para imponer estos aranceles, por supuesto que a Estados Unidos le va a caer también las consecuencias, ¿no? Porque Trump está buscando un enfoque de aislamiento y proteccionismo a la vez, ¿no? Porque la retirada del Acuerdo de París, por ejemplo, la confrontación y la guerra comercial con China, y ahora tensiones comerciales con México y Canadá. Ahí hay que nombrarlo, ¿no? Quiere quitarle el canal a Panamá, quiere cambiar el nombre del Golfo de México. Es decir, esto puede aislar aún más a los Estados Unidos y debilitar su influencia en el hemisferio occidental y hacer un efecto contrario a lo que Trump está buscando, ¿no? Además, bueno, ya hay un problema de desestabilización comercial en los Estados Unidos. Ya existe, ¿no? Estados Unidos perdió competitividad con las empresas rusas, con las empresas chinas, sí, ¿no? Ya los Estados Unidos enfrenta desafíos significativos a nivel económico a lo interno, un gasto exagerado que deja Joe Biden del 6.8% de su Producto Interno Bruto, una deuda excesiva que analistas ya han proyectado que para 2035 va a ascender a 118%, es decir, una deuda extremadamente enorme ha dejado Joe Biden, ¿no? Y que con esto también tiene que lidiar Donald Trump, ¿no? Hombre pragmático, sí, busca tratar de devolverle a los Estados Unidos ese poder que tenía en décadas anteriores, ¿no? A costa de sus socios comerciales. Y ya lo hizo Virginia, porque esto no es nuevo. No es que Donald Trump está aplicando una receta nueva. El propio Biden la aplicó. Sí, correcto. Biden traicionó a sus socios europeos, impuso sanciones a Rusia para obligar a las empresas europeas a irse del mercado ruso, pero las empresas norteamericanas se quedaron. Las empresas de los Estados Unidos se quedaron en el mercado ruso y sacaron a la competencia europea, ¿no? Hace poco
hicimos un informe al respecto, está en nuestro canal, no se le pierde nada, los invito a que lo vean. Pero entonces esta receta que está aplicando Donald Trump no es nueva. Ya los Estados Unidos ha aplicado esto una y otra vez a sus socios comerciales. Incluso lo vimos en el mandato anterior de Donald Trump, cuando comenzó a colocarle los aranceles e inició la guerra comercial con China. Porque recordemos esto, para el primer mandato de Donald Trump, el primer lugar de las exportaciones la tenía China, ¿no? Para este año, cierre de año 2024, México es el que está posicionado en primer lugar, ¿no? Y ahora Donald Trump quiere imponerle esos aranceles a su vecino mexicano, bueno, además de amenazarlo con otra cantidad de cosas, ¿no? Pero en líneas generales, entonces, el regreso de Trump a la Casa Blanca marca entonces un punto de inflexión en las relaciones internacionales, especialmente para América del Norte. Sus políticas entonces expansionistas, proteccionistas, la retórica de amenaza dividida, ¿no? Desestabilizar la economía regional, exacerbar las tensiones diplomáticas con México, Canadá, está el tema Groenlandia también, ¿no? Una situación que también puede presentar oportunidades para actores como México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, puede ella adoptar una postura más independiente y diversificar sus alianzas internacionales. Y ojo con el Plan México. Incluso la presidenta dijo que en los próximos días va a estar haciendo un balance exhaustivo para dar datos concretos de cuáles serían las pérdidas de las empresas norteamericanas que se encuentran en México con la aplicación de estos aranceles y, en definitiva, para la economía estadounidense. Lo dijo la propia presidenta de México, Virginia. Sí, correcto. Ella, definitivamente, estas medidas de presión, más allá de querer lograr el objetivo de Trump, pues van a hacer, ¿no?, que todos estos países busquen alternativas en lo que tiene que ver con las alianzas comerciales y la tendencia de irse pues con otros países que están en la misma situación, ¿no?, bajo la amenaza de Trump y este poder hegemónico. Sí es, Mirelis. Sí, correcto. Lo que puede pasar, Virginia, y lo que ya algunos analistas en materia comercial, financiera, están hablando es que pudiese México y otros países afectados por estas políticas de Donald Trump explorar estrategias de cooperación entre ellos, ¿no?, y con potencias emergentes para contrarrestar entonces el impacto negativo de las acciones unilaterales de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto plantea, amigos de Prensa Alternativa, un escenario bastante complejo y desafiante, ¿no?, para nuestra región, porque recordemos que toda esta situación, por supuesto, afecta a la patria grande, ¿no? Somos, bueno, los más cercanos a los Estados Unidos, ¿no? Y en términos comerciales, pues sí, puede abrir las puertas a una redistribución de poder, ¿no? Y estos países que se van a encontrar afectados por la medida de los aranceles, Canadá, México, pueden entonces aprovechar para buscar otros socios comerciales y otras organizaciones comerciales como son los BRICS, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta dónde llega esto, cuáles van a ser las acciones contundentes de la presidenta mexicana, pero por ahora, amigos de Prensa Alternativa, la dama mexicana se ha plantado y le ha ganado en el terreno diplomático a Donald Trump, dándole una clase magistral e imponiéndose México para la defensa de su soberanía, de su territorio y de su sector comercial. Gracias, Virginia, por estar con nosotros el día de hoy. Así es, mire, Luis. Bueno, estaremos por acá para llevarles día a día todo lo que va a acontecer de ahora en adelante con este nuevo mandato de Trump. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, compartir, darle a la campanita, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.